No importa si podés hacer a Bolívar que tire rayos por los ojos como Superman, lo puedes hacer. Si está buena la historia, Lo van a consumir. los rayos en los ojos no van a importar. Bueno, estamos en otro nuevo capítulo en The Podcast, capítulo número 8, y estamos con el padre de los padres de la patria. Con Gabriel Cardoso. Un aplauso a Gabriel. Bienvenido, Gabriel, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Acá. Sí, tantos meses tratando, pero se pudo por fin. No, y aparte somos casi vecinos, porque estamos acá nomás. Claro. De paso, a mí me quedaba perfecto. Sí, quedó como anillo el el dedo. Todo lo que sirva para promocionar la obra y para hacer conocer la obra a gente que todavía no ha podido, a mí me parece genial. Claro, por supuesto. De hecho, cuando me enteré de tu cómic, recuerdo que lo vi, no sé si, creo que fue por Instagram. Uh-huh. Lo había visto por Instagram. Recuerdo también que nosotros nos conocimos hace tiempo en una feria del libro. No sé si te acuerdas que te pedí el Instagram y todo creo eso. Que era la feria del libro infantil y adolescente. Me parece que sí. Sí. Y estabas allí, creo, no lo tenías todavía. No. Creo que lo estaba promocionando, de unos pósters ahí. Claro. Pasé por varias ferias en realidad donde tenía el póster y me decía, che, pero va a salir eso. Me venía el síndrome del impostor, ¿no? Esa cosa de pensar que, le estoy mintiendo a la gente, pero al final salió, así que... O sea, lo tenías ahí pensado ya. Sí. O sea, en realidad cuando yo empecé a como promocionarlo, propiamente dicho, en realidad ya tenía como ya tenía capítulos hechos, claro, que yo estaba subiendo. Yo lo que hice en las redes fue tratar de subir el proceso y nada, pero me daba cosa empezar desde el comienzo del libro, desde el comienzo del proceso de dibujo, ya empezar a publicitarlo porque no sabía cuánto me iba a demorar. Al final demoré bastante, bastante más de lo que yo pensaba y como que no quería vender humo, ¿viste? Claro, no querías ilusionar. Claro, sí. Pero había gente que me seguía al principio y se había recopado con la idea y nada, descubrí que había gente muy fiel y que creía mucho, o sea, que creía más en la obra que yo, así que me parece genial. Eso está muy lindo. Uh-huh. Bueno, mientras vamos hablando haciéndote las preguntas, conociendo más un poquito de tu cómic, libro, se le diría, ¿no? Historieta. Historieta Creo que es el mejor término es historieta. Porque te paso a explicar, en realidad cuando yo digo cómic la gente entiende cómic americano, claro, cómic de superhéroes, que tiene algo de cómic de superhéroes. Para mí me gustan los cómics de superhéroes. Después, si le digo manga, hay gente que se queda ardida y me dice, no, pero es un manga, o sea, es uruguayo. Yo digo que soy oriental, porque los uruguayos somos orientales, así que puedo hacer un manga tranquilamente. Pero también, o sea, la influencia mayor es del manga. Y nada, se le puede decir manga, se le puede decir cómic. Yo prefiero historieta porque generalizando. Sí, aparte como ni es japonés ni es en inglés, digamos, claro. Es simplemente historieta en español. Así, trancado. Sí, de una. Bueno, mientras vamos hablando un poco más de tu historieta, uh-huh. Bueno, la dinámica que te había dicho era dibujarnos mutuamente con el estilo de Fathers of la Patria. Que después te voy a preguntar, ¿por qué Fathers of la Patria? Esa pregunta es... Bueno, vamos a arrancar. Vamos de una vez a dibujarnos. Buenísimo. Yo me acuerdo que en dibujo era así medir con el dedito y todo. No, pero si quieres hacer un retrato. O sea, bueno. Señores, yo no hago hiperrealismo, así que... Ok, primera pregunta. ¿Por qué Fathers of la Patria? ¿Por qué Fathers of la Patria? Fathers of la Patria surge de un chiste, primero que nada. Yo siempre lo cuento, en realidad... La idea surgió porque tenía un amigo con el que hablábamos muchas pavadas, o sea, éramos adolescentes y estábamos en una etapa en la que consumíamos muchos videojuegos y nos gustaban mucho los videojuegos de pelea, sobre todo, de los fighting games, como Street Fighter, Guilty Gear, King of Fighters, Fatal Fury, todos esos mambos, ¿no? Entonces... a mí se me había ocurrido cómo sería un juego de peleas, pero con los héroes patrios nacionales, ¿no? Uh-huh. Los uruguayos. Y la primera cosa que se me ocurrió fue que tendría que tener un nombre estúpido. O sea, un nombre en realidad, no estúpido, sino que es una broma a los propios japoneses. Sí. Que los japos lo que hacen es ponerle nombres... Hacen como una fusión entre el japonés y el inglés. O el japonés y el alemán, cosas así. Y usan términos simplemente porque suena lindo. Más allá de que tenga sentido. Entonces ahí aparecen cosas como, por ejemplo,
Guilty Gear, que en realidad si lo traducís no tiene ningún sentido, pues sería como literalmente sería el engrane culpable, ¿no? Pero sería como el mecanismo culpable. Sí. Una estupidez, o sea, después si jugás el juego entendés que los Gears son un tipo de personaje de ese lore, digamos. Ajá. Y también tenés Blast Blue. Ya entrando en el manga tenés Peacemaker, Kurogane, Metal Gear Solid. Suena lindo. Entonces, y yo le podía haber puesto Padres de la Patria, pero no le puse Padres de la Patria porque yo quería evitar. En ese momento en realidad simplemente porque me parecía más gracioso ponerle Fathers, ¿no? Father. Pero cuando ya empecé con la idea de hacer el cómic, cuando se fue lo del videojuego, empecé con la idea de hacer el cómic, no quería que sonara como algo chauvinista. Ok. ¿A qué me refiero? Que fuera algo hipernacionalista, que la gente pensara que yo en realidad estaba haciendo como una suerte de alegoría hipernacional. A los próceres. Sí, que no era mi intención. A mí me gusta mucho la historia. Algo sé de historia. ¿Estudiaste historia? No. No, para nada. O sea, leí te nomás, gusta. soy autodidacta. Claro, te gusta. Pero me parecía como, no sé, muy chauvinista, muy recalcitrante, y dije, me voy a poner Fathers. Y después hay una cosa que me di cuenta posteriormente y que hay gente que no le va a gustar, así que apréntense porque no le va a gustar lo que voy a decir, que es que los uruguayos, el Uruguay en sí es un invento inglés. Ok. Y me la banco. Es un invento inglés, nos crearon los ingleses, nos creó Lord Ponsonby, que en realidad era irlandés. O sea, nuestro Fathers of la Patria Es un inglés. es un inglés. ¿Y por qué piensas que al uruguayo no le gusta eso? ¿Por qué no le gusta? Porque prefiere creer el mito de que la patria se hizo libre a base de peleas y cosas y batallas y no sé qué, que es verdad, pero terminamos cediendo a los intereses de Inglaterra, que lo que quería crear era un estado tapón, una balcanización. O sea, es más, nosotros con Bélgica compartimos el mismo padre de la patria, que es Lord Ponsonby. Lord Ponsonby hizo exactamente lo mismo en Bélgica. Que era dividir los estados para restarle poder a los estados más grandes, ¿no? A los países más grandes, en este caso Argentina y Brasil. Yo, si me preguntan a mí, creo que nuestro destino era ser argentinos. Hay polémico sí, eso. Sí, es polémico, pero es la verdad. O sea, no uruguayos, sino argentinos, pero más grandes. Una Argentina mucho más grande. Tendríamos que ser argentinos. Si fuimos provincia argentina, porque como te digo una cosa, te digo la otra, creo que no fuimos provincia argentina, porque en ese momento Argentina como concepto no existía. Es como decir que por la Gran Colombia, los venezolanos de la Colombia. Bueno, ustedes tienen el tema es esa similitud, digamos. Claro, sí. Pero el arepa es venezolano, ¿ok? Claro. Sí, o sea, ellos nos dicen, los argentinos nos dicen que somos provincia porque es como... Claro. Pero nada, por eso yo les digo, somos todos peruanos porque éramos parte del virreinato de Perú, entonces... No vengan con... Y San Martín nació en Uruguay, les aviso, en la banda oriental. San Martín nació en... Y al que no le guste. Nació en el pueblo de Las Víboras, creo que es, en el actual Carmelo, me parece que es Carmelo ahora. Hay una teoría que dice que San Martín nació ahí, que a los argentinos obviamente no les gusta. Ok. Bien, entonces, Fathers of la Patria. Of la Patria, solo porque suena lindo. Porque suena lindo, así de simple, tan sencillo como eso. Sí. Porque es cute. Porque suena lindo. Cuéntame, que ya sé que te gusta la historia, es una pregunta segura que seguramente que ya te han dicho, pero, o sea, ¿qué te inspiró a crear justamente un cómic histórico para el Uruguay, justamente? Bien, como dije, la idea del cómic fue posterior. Primero empezó como un gran chiste, yo creo que sigue siendo un chiste, pero como que empezó siendo algo mucho más banal, y cuando me di cuenta de la posibilidad de hacer una historieta con ello, con esa idea, ahí me puse un poco más serio a la hora de producirla y con las pretensiones. Yo soy una persona muy pretenciosa, puedo vivir con eso, pero soy muy pretencioso, entonces me vi como la posibilidad de mostrarle a la gente, sobre todo a la gente joven, que era posible hacer una historieta, una obra, un manga, lo que fuere, de temática histórica y que tuviera el mismo color, como decimos los uruguayos, la misma onda, la misma épica que un manga. Ok. Que no se necesitaba
nacer en Japón, se necesitaba saber utilizar los elementos que hacían al manga, sobre todo al manga shonen, y al manga neketsu, y eso que se le llama, que se le conoce como, es un tipo de manga, ¿no? Sí. Piña, patada, y como es y lo que hice fue tomar de base obras que a mí me habían inspirado mucho, que me habían gustado mucho. Yo soy fanático del manga también, y del cómic en general. Y uno de esos mangas fue, por ejemplo, JoJo Bizarre Adventure. Y después también Hokuto no Ken, que creo que El Puño de la Estrella del Norte, creo que fue lo que más me inspiró. Yo siempre digo que es el manga de Artigas JoJo, pero es más Artigas Kenshiro que JoJo, que es el protagonista de Hokuto no Ken. Nada, quería mostrarle a la gente, quería por un lado mostrarle a los más jóvenes, a los que eran más fanáticos del manga, que se podían hacer historias basadas en héroes o en personalidades nacionales, o situadas en Uruguay o situadas en la región, que no era necesario nacer en Japón, y que a mí siempre me parecía como bastante extraño, o capaz que de grande, hacer una historia de samuráis cuando mi cultura no tiene samuráis. Entonces sentía como una falta de respeto a los propios japoneses. Tipo, voy a hacer una historia de samuráis, no tengo ni Uruguay. idea. Más allá de que yo pueda estudiar y todo, ¿por qué no hago algo de gauchos? Si le puedo meter color a los gauchos. Porque nadie me dice que no puedo hacer que los gauchos estén mamados, tienen poderes, no hay de que hayan demonios y criaturas sobrenaturales. Claro. Entonces, creo que ahí me parece que viene más por ese lado. Y también demostrarle a la gente que que curtía más el cómic uruguayo, o la cultura, el arte, digamos, la parte más de relato, de libro, ¿no? Más de lo que es la historia, la ficción. Que nada, que se podían hacer cosas acá y que no importaba el lenguaje, que lo que importaba era que tuviera bueno el contenido. Claro. O sea, no importa si podés hacer a Bolívar que tire rayos por los ojos como Superman, lo puedes hacer. Si está buena la historia, lo van a consumir. Los rayos en los ojos no van a importar. Claro. Entonces me alié de esa idea. O sea, es más el contenido que realmente Sí. Lo demás es color. Lo estrambótico. Claro, lo demás es color y hay que saber manejarlo también, pero bueno, eso fue también como un gran experimento, ¿no? Podía salir bien como podía salir muy mal. Ahora, como creador de esta historieta, ¿qué pensaste? O sea, estoy haciendo esta historieta, la voy a sacar. ¿Tuviste como que alguna idea de que iba a ser bien recibido? Quizás no. Tal vez que los gurises, como dicen acá, no se iban a interesar. ¿Tuviste algún pensamiento de eso? Mira, cuando... alguna inseguridad. Sí, cuando lo estaba planificando, yo en realidad lo que más esperaba era que se me armara quilombo. ¿Por qué? Por la historia. Porque el uruguayo es muy particular con el tema de los héroes patrios, sobre todo Artigas. Porque la realidad es que si hablo mal de Oribe, nadie conoce a Oribe, lamentablemente. Entonces no se iban a quemar mucho. Pero si me metía con Artigas, acá hay un caso muy conocido que es el caso del Cuarteto de Nos. No sé si conocen la banda. Sí. La banda ahora se tomó importancia internacional, digamos, pero en su momento era una banda de acá, que la escuchábamos los uruguayos, y tenía una canción que es El día que Artigas se emborrachó, donde decía que Artigas se había empedado y que peleaba con los españoles en pedo, y que le decía a Posadas, agarrámela que me crece, y cosas así, todo súper vulgar, súper que confundía al negro Ancina con una china, todo. Entonces se ardieron todos, derecha, izquierda, todos se quemaron, le hicieron un quilombo bárbaro. Le trataron de censurar la canción. Y nada, somos como muy particulares con el tema de meterse con Artigas. Es como nuestra vaca sagrada, ¿no? O sea, con Artigas no se jode acá. Es de las pocas cosas que estamos orgullosos. Aunque Artigas no es uruguayo, nunca quiso ser uruguayo y nunca soñó con Uruguay. Fíjate. Así que nada, es como un padre de la patria falso también en parte. Pero aquí lo relatas, ¿no? Me la banco. Pero aquí lo retratas, ¿no? Claro, obvio, pero también lo que pasa es que Artigas es nuestro Superman. Superman es más allá del personaje con los calzoncillos por arriba de la ropa. O sea, es un tipo que, y lo digo como alguien que le gusta el personaje de Superman, transmite valores, transmite una idea, ¿no? Claro. Que no es solamente el estilo de vida yankee, sino que transmite también esa idea mesiánica, ¿no? Del tipo con el que podés
confiar, del que podés tipo de verle la vida, que es como un hermano, un gran hermano mayor, ¿no? Claro. Y nosotros tenemos eso de Artigas también. Artigas nunca se equivoca, Artigas es nuestro Superman. Es el niño bonito, Sí. competente digamos, Claro. bueno, de lo que viene. Sí, sí. Y Artigas nunca se equivocó, parece, nunca se mandó ninguna cagada, nunca se emborrachó. El héroe perfecto. El héroe perfecto. Y es ridículo. Y eso parte de una creación que tiene que ver con la política uruguaya de finales del siglo XIX. Tiene que ver con un presidente que tuvimos, que fue Máximo Santos, que fue el que ayudó a crear la imagen de Artigas. Fue el que creó al Artigas Superman. Porque Artigas fue un personaje rechazado, en realidad. Fue una figura rechazada. Sobre todo por los montevideanos. Artigas no era un personaje querido. Era un bandolero, se lo tomaba como un loco, pero como el Uruguay nació dividido entre blancos y colorados, Ajá. y fue un momento de transición en el que en ese caso Máximo Santos dijo, bueno, no puedo tomar a Rivera como padre de la patria porque los blancos se me van a quemar, porque es el fundador del Partido Colorado. Claro. Oribe estaba totalmente maldito. Oribe le habían creado una leyenda negra muy zarpada, que tuvo que venir Luis Alberto Herrera, Ajá. el bisabuelo, creo que Sí. es, del actual presidente, y a decir, che, miren que Oribe no era tan así, Y después estaba Lavalleja, el líder de los 33 Orientales, pero Lavalleja era todo un personaje controversial porque había sido blanco, entre comillas, en gran parte de su historia. Disculpa, me prestas una goma. Sí, y después como terminó pasándose al lado de los colorados, entonces también era como trampearlos a los blancos. Dijeron, y si vamos con uno que no perteneció a nadie porque no existían los partidos, bueno, vamos con Artigas, que fue el que corrió a los españoles y que es un héroe trágico. Ajá. Entonces en Artigas se canalizó todas las cosas que yo creo que se canalizó tanto que es un avatar del Uruguay. El uruguayo promedio es un Artigas. ¿En qué sentido un Artigas? Artigas es un perdedor. Artigas es un héroe que perdió. Un héroe que tuvo muy buenas ideas. Un adelantado a su época. Y acá voy a hablar, y ahí se la van a tener que bancar ustedes. Me encantó el podcast. Por ejemplo, a ver, Simón Bolívar es el héroe, ¿no? Si vamos a hablar de héroes de DC, y eso sería Superman, ¿no? Junto con San Martín. Claro, y inciso, Sí. pasa que Simón Bolívar es algo curioso porque actualmente en distintos países de Latinoamérica de Simón Bolívar se dice distintas cosas. Distintas cosas, claro. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay parte de Colombia que dice ustedes no, como que le dicen a los venezolanos tipo como que nosotros no valoramos a Simón Bolívar como deberíamos valorarlo, en cambio ellos sí, por decirlo así. Claro. En otros países dicen que en realidad Simón Bolívar un arrastrado realmente, ¿ves? Sí. Y si le preguntas a los españoles de Vox, te un van a decir, traidor. y los españoles de Vox, bánquensela también, van a decir, joder, tío, pero si lo salvamos del canibalismo nosotros. Sí, O sea, claro. y la leyenda rosa y todo eso. Sí, pero lo que quería decir con respecto a Bolívar y a San Martín, que eran personajes que obviamente son los libertadores de América, ¿no? Claro. Pero eran, por ejemplo, tener una concepción monárquica, porque era era la época. Entonces, en realidad ellos querían un régimen monárquico. Artigas fue un adelantado a la época porque fue un tipo federal. Es el padre del federalismo en lo que es Sudamérica. Ajá. Inspirado por Estados Unidos, ¿no? Claro. Él soñaba con la patria grande. La patria grande era los Estados Unidos del Sur. Entonces, para la época era obviamente un demente, ¿no? Ajá. Un loco de mierda. Entonces digo que eso obviamente no lo dejaron llevar a cabo. Las grandes, sobre todo los grandes poderes, las oligarquías, ¿no? Tuvimos mucho quilombo con los orientales, nacimos teniendo quilombo con los porteños, por eso es nuestro problema con los bonaerenses, y Artigas lo traicionaron, lo traicionaron todos. Entonces es un héroe trágico, traicionado y perdedor. Se tuvo que ir a morir al Paraguay, ni siquiera se murió acá. Entonces creo que el uruguayo tiene un poco de Artigas. Que diciéndolo ahorita así de esa forma, ¿qué piensas sobre cómo le cuentan la historia a los niños actualmente entonces en el Uruguay? O sea, ¿tú piensas que con tu historieta pudieses cambiar esa perspectiva? A mí no. Es interesante esa pregunta. A mí en realidad lo que me interesa con la historieta es que yo pueda
hacer que la gente vaya a leer los libros de historia. Y que sobre todo lean distintas versiones de la historia. Que no vayan al oficial. Entonces, que se enteren quién es Rivera, que se enteren quién es Oribe, qué hizo, qué no hizo, claro, qué se dice que hizo, y qué de eso que se dice es verdad o no. Y nada, eso a mí me llenaría de orgullo que la gente diga, che, me interesa saber, yo estoy contando una mentira. O sea, yo estoy mintiendo como hacen los políticos. O sea, los artistas y los políticos mentimos, señores. Entonces, yo quiero que así sea por rabia, porque digan, ¿qué hizo este pelotudo que mirá, que lo dibujó Artigas todo cuadrado, todo mamado? Que les llame la atención. Claro. Y después con respecto a cómo se enseña la historia, lo que pasa es que la educación es siempre servil a los intereses políticos. Entonces, acá la educación, yo creo que hice esto primero que nada, hablando de educación. Yo hice este cómic porque me inspiró a alguien que fue un profesor de historia que tuve en sexto de... Bueno, yo aclaro que soy salteño, digo porque... Eres de Salta, sí. Soy salteño y fui, como digo, tuve la suerte de ir al Liceo Miranda y conocí a un profesor que fue una inspiración para mí a la hora de... No una inspiración, sino que me hizo prestar la atención a la historia. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la educación y la historia y todo? Yo creo que sigue habiendo gente que es media contra y que ayuda a que los gurises desarrollen un sentido crítico de todo, ¿no? De la historia y de... Entonces, a mí me pasó con ese profesor, me gustaba mucho cómo daba las clases y me generó esas dudas. Fui a leer, leí diferentes autores y ahí me di cuenta qué tanto sabía de historia, qué tanto era verdad y qué tanto era relato, ¿no? Que también hablar de verdades en la historia es muy complicado, porque claro, la historia es, y esto lo digo, es una opinión mía, la historia para mí es un conjunto de chusmeríos. Son chusmeríos que alguien agarra y los... hace a su conveniencia. A su conveniencia. Ah, fulanita, doña Petrona dijo tal cosa, no sé qué. Bueno, es eso la historia. Sí, como dice, el que inventa la historia es el que tiene el poder. Claro, el que gana es el que hace la historia. Exactamente. Bueno, ¿el cómic no es fiel a la historia, sí o no? Sí, bueno, ese es otro tema. El cómic tiene su veracidad histórica en cuanto el contexto histórico del cómic es real. Es real. El contexto histórico es real. Okay. Y te lo explico. El contexto histórico está situado en lo que fue la Guerra Grande, que fue anterior, un poco antes de eso, surgen las divisas acá, surgen los partidos políticos blanco y colorado, no como los conocemos ahora, pero empezó como una división literal de divisas, o sea, se pelearon los grandes líderes de ambos bandos, de unos bandos que no estaban muy determinados qué eran, y terminaron usando una divisa blanca uno y otros iban a usar una divisa celeste y blanca, pero se les desteñía el celeste, entonces le quedaba blanca y terminaron usando el revés de los ponchos, sí. El forro de los ponchos debajo era rojo. Entonces hay una anécdota de que Rivera dice, den vuelta a los ponchos, cuando llegaron a pelear y se dieron cuenta que, pero estamos con una divisa blanca, no sabemos a quién matar. Y ahí quedó, se generó la divisa colorada. Fíjate. Eso fue una guerra civil, fue la primera guerra civil que tuvimos acá, y eso se expandió para la región. En Argentina había una guerra civil también entre federales y unitarios, era más o menos lo mismo que colorados y blancos, entonces hubieron alianzas. Y esas alianzas, ¿cómo derivaron en...? O sea, que la historieta está inspirada en esa... Está inspirado en ese momento histórico. Claro. Entonces, esas alianzas derivaron en una guerra internacional, regional, pero también internacional, donde participó Inglaterra, de costado, como siempre, Francia, la Armada Francesa, Garibaldi y los camisas rojas, o sea que Italia también estaba ahí presente, y... los colorados fueron aliados de estos que estoy diciendo y de lo que era tipo el Brasil. En ese momento se había independizado hacía relativamente poco Brasil. Y como es y también como es se aliaron a los colorados y los blancos se aliaron con los federales argentinos. Entonces fue como una mini guerra mundial, pero en el Río de la Plata. Río de la Plata. En el Río de la Plata, en la región acá, ¿no? Porque fue tipo Argentina, y Uruguay, lo que ahora es Uruguay. Entonces sí,
hay cosas que se cuentan que son verdad. Yo lo que uso es poner un poco de ficción con respecto a la muerte de algún personaje, la apariencia de algún personaje, o algún personaje que es un guiño a personajes históricos posteriores, pero que no son ese personaje en sí, sino que tienen como reminiscencia a un nombre o son más como un easter egg a personajes posteriores. Y hablando de eso, que es interesante, ¿cómo trabajaste lo que es el tema del diálogo, la congruencia histórica? ¿Tuviste un equipo de trabajo? O sea, ¿los diálogos los inventaste tú o los trabajaste con otra persona? ¿Cómo fue ese equipo? ¿Cómo fue ese flujo de trabajo allí que me parece súper interesante? Bien, en realidad yo soy un one-man army, como dicen los yankees. O sea, hice todo. Lo único que no hice en el libro fue lo que se llama el maquetado. Sí. Que eso lo hizo un amigo, Pablo Praino, porque yo ya estaba recontra desgastado, me tenía que aprender a maquetar, tenía que hacerme un curso prácticamente de cómo maquetar, y dije, la voy a cagar, prefiero pedirle a este amigo, le pago obviamente, y que él me solucione el problema. Pero después lo hice todo yo. Lo que pasa es que yo recurrí a libros, diferentes libros que hablaban de los caudillos principales, de esos padres de la patria que le digo yo, unos libros que eran de la editorial Banda Oriental, que hablaban, por ejemplo, de los diferentes caudillos. Y fue como tomar como la base de ahí, más o menos para tener... Yo tenía una idea más o menos de cómo eran las personalidades, ¿no? Un Rivera que era un personaje súper carismático, muy, ¿cómo se le dice? Pragmático, que hacía muy la de él, que siempre estuvo siempre al borde de las traiciones, un tipo que jugaba mucho con las traiciones. Pero un tipo muy carismático, muy campechano. Y luego me imaginé un Oribe más legal, un personaje más militar en el sentido de lo legal. Lavalleja que está generalmente retratado como un bruto. Entonces me imaginé como una suerte de Wolverine. O sea, un personaje... Yo le hice un personaje trágico. Y un personaje iracundo, bruto, o sea, y un petizo calentón, como decimos acá. Petizo calentón. Y Artigas era el más complicado porque Artigas no tiene cara, Artigas no tiene una personalidad. Artigas es un conjunto de frases históricas recopadas que es como que si lees las cartas de Artigas muchas veces te cagás de risa con las cosas que surgen, pero como que eso no se recuerda en la educación. Artigas es que los más infelices sean los más privilegiados, mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Todas esas frases rimbombantes. Sí. Entonces dije, me voy a atar a esa idea de Artigas, que esa idea que todos los uruguayos queremos creer, pues yo también quiero creer en Superman, quiero creer que Artigas era un crack y que no se equivocaba y que tenía las mejores intenciones. Entonces, fue como una suerte también de personaje de manga de los 80, como precisamente Kenshiro de Hokuto no Ken, que nada, era imbatible y que todo lo podía, que es un poco la idea que tenemos de Artigas los uruguayos, ¿no? Claro. Mi idea también con el cómic era hacer una sátira. Una sátira de cómo nosotros vemos a los personajes de nuestra historia, y también como es como digo, despertar la curiosidad. Bueno, ¿qué esperamos ver luego de Fathers of la Patria? ¿Qué vamos a ver luego de esto? Hay un tema con Fathers, que es cuando yo saqué el libro, o mejor dicho, cuando yo me puse a escribir la historia, recibí recomendaciones de mis amigos editores y mis amigos artistas, y la recomendación era: hacé algo autoconclusivo, terminalo en un tomo. Yo dije, sí, cómo no. Minga, no lo pude hacer en un tomo. ¿Por qué? Porque la historia, sobre todo porque había muchos personajes. Entonces me costaba muchísimo. Los que leen manga saben que el manga se extiende por tomos y tomos. One Piece no termina más. Voy a hacer un inciso. Aprendan. Arcane no lo hizo bien. Muy inteligente de tu parte. Gracias. Entonces, como no es que lo vas a resolver con algo de multiversos y vas a agarrar otro héroe y lo necesito expandir lo que ya tenía pensado. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? La primera edición del libro no tenía un número. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del marketing me jugaba en contra, porque la gente generalmente cuando ve un número dice, si me compro el 1 después me voy a tener que comprar el 2 y no tengo ni idea. No, déjalo. Sí. Se vende mejor algo que es autoconclusivo. Entonces hice un pequeño engaño ahí, perdón. me la banco.
El tema es que ahora para la segunda edición ya aparece el numerito 1. Mi idea es hacer 3 tomos de este tamaño, más o menos, claro, o un poco más. ¿Cómo vas a terminar la historia? Pregunta importante. ¿O ya tú lo tienes planificado? Yo ya tengo planificado cómo va a terminar. Bien. Pero digamos que este tomo introduce a los héroes, te cuenta más o menos qué es lo que va a pasar. Yo creo que teniendo igual el primer tomo ya saben para dónde va la historia. Uh-huh. Luego hay que ver cómo se resuelve, pero como que lo necesario está en el tomo 1. Ok. No es toda la información. Claro, toda la información necesaria para entender la obra va a estar ahí en el tomo 1. Y luego vamos a ir sacando a medida que... Me ha costado mucho sacar este libro, así que... Pero tengo el hype del hype de la gente. Ahora que se le dice hype, o sea... El hype, claro. La gente está como se colpó mucho, tuvo una muy buena recepción. Y nada, como eso me ayuda a mí, me da fuerza como para seguir metiéndole. Voy a empezar, para los que ya tienen el tomo 1... sepan que en enero me voy a poner a hacer el tomo 2, les prometo. Así que vamos a ver cuánto demoro esta vez. Fueron bastantes años de proceso. En total fueron como 5 años entre que se creó el guión y todo. Acuérdense que yo esto lo hago solo. Capaz se suma gente así. Es capaz, sí, pero dudo, porque hay que pagarle a la gente y es complicado este país para pagarle a la gente. Un sponsor. Podría ser. Pero la cosa es que yo creo que esta vez va a llevar menos tiempo. Excelente. Bueno, Gabo, ¿y qué te iba a decir? Bueno, tienes que decirle a los que nos están viendo que justamente este libro que está acá se va a regalar. Bueno, tengo una sorpresita que es comentarle a la gente que nos está viendo que este ejemplar justo que tenemos acá arriba se va a estar regalando, se va a sortear, así que participen del sorteo y nada, se lo van a llevar, lo que no lo tengan y luego comentan a ver qué les pareció, si tenía razón con alguna cosa artigas o si en realidad soy un hijo de puta y le erré totalmente. Pero antes te vamos a pedir que lo firmes, sí, obviamente. Por supuesto. Véanlo. Por supuesto. Voy a tener el autógrafo inédito de acá del propio autor. Que te iba a comentar, ya que es local esa historia, ¿tú crees que tenga o piensas, mientras lo firmas, piensas expandir esa historia afuera? He recibido propuestas. A mí me gusta mucho la historia en general, me gusta el personaje de Bolívar, me gusta el personaje de San Martín. Si se podría hacer como una Liga de la Justicia, claro. Con los padres de la patria grande, digamos, una cosa así, sería muy interesante. Tenía que pensar en una amenaza que fuera continental. Sí. Y creo que podría ser muy interesante. Está genial eso. Me encantaría, o sea, y hay una propuesta. Le voy a dejar así nomás porque no puedo tirar mucho spoiler, pero hay una propuesta para hacer algo un poco más grande o por lo menos en otra parte. Vamos a ver en qué queda. O sea, que tú estarías sacando, básicamente, te meterías con todos los padres de la patria a nivel latinoamericano. Sería interesante. El multiverso, ¿no? Ahora que está todo el tema del multiverso. Claro. Ahí Francisco de Miranda y se me volvió. Claro, apareció O'Higgins, Hidalgo y todos los otros. Negro primero. Sí, va a haber para Rosas. A mí un personaje me encanta, Rosas, sí. de la historia argentina. O sea, me encantaría realmente. Está genial. ¿Y te gustaría también hacer así sacar cómics históricos, pero de cada país? Tipo, no sé, en este caso yo que soy de Venezuela, ¿te gustaría sacar un cómic histórico así de Venezuela? Yo el único drama que tengo... O de otro país. Que no tiene que ver con la nacionalidad, es que lleva pila de tiempo hacer esto. Claro. Si yo pudiera agilizar los tiempos, me encantaría seguir. Es más, yo tengo otros proyectos que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con personajes históricos uruguayos. Sí. No necesariamente por la misma línea de Fathers, de la fantasía y la exageración, sino algo más traído a la realidad, más crudo, algo mucho más para adultos, por ejemplo, con ciertos personajes históricos que son bastante jodidos. Me gustaría tocar, por ejemplo, el tema de la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay. Sí. Fue una guerra atroz, me encantaría hacer algo al estilo, no sé, sí, algo al estilo, no sé, Sin Novedad en el Frente Oeste, ¿no? Sí. Está basado en un libro, ¿no? Las películas que se hicieron, algo así, algo crudo, algo que no sea divertido, que sea un bajón y que sea tragedia. Que sea una tragedia realmente, eso me encantaría. Bueno, te dejo firmar ahí mientras tanto. Bien. Para que piense. Pero está súper interesante. Mientras él sigue firmando tranquilito, les voy mostrando mi versión de él.
No sé si se ve ahí en cámara. Julio, producción, póngalo ahí cerca para que vean mi dibujo de Gabriel. ¿Se ve? ¿No se ve? Azul allí. ¿Sí se ve? Lo bajo. Lo subo. Allí. ¿Qué tal? Quedó genial, ¿no? Parecido, ¿no? Parecido, claro. Imagínate un Simón Bolívar así, todo mamado así. Alguien me lo pidió. ¿Sí? Alguien me lo pidió Yo todo te pediría mamado. Francisco de Miranda, porque me gusta más Francisco de Miranda, sí. Francisco de Miranda, matavampiro. ¿Cómo era matavampiro que habíamos dicho? Bueno, Francisco de Miranda matavampiros, listo. Bien. ¿Cómo es? Sí, bueno, eso es otra cosa que también que me interesaba, era mostrar como en otros lados se hacen cosas muy bizarras o muy interesantes o muy épicas y uno las consume sin chistar. Claro. Está Abraham Lincoln matavampiros. Matavampiros y la gente dice, vos, ¿qué más? A ver, si haces Artigas matando vampiros, qué estupidez. Claro. Quería generar eso, que la gente dijera, ¿qué más? ¿Qué está esto? Y me resultó, porque la gente lo ve todo mamado a Artigas y nadie se cuestionó por qué está todo mamado. No vino nadie a decirme, pero esto es una estupidez, porque el tipo parece un fisicoculturista. Nadie. Eso está bueno. Como que asumen que la idea no me importa, la idea es un Artigas mamado, me copa. Y estoy hablando de gente, desde adolescentes, que capaz que no van a cuestionar tanto porque están acostumbrados a consumir manga, anime y cómics, a gente grande, a mayores, gente de 60 años que no vienen con estas pavadas, digamos. Claro. No se lo cuestionan. Eso me parece increíble. Bueno, Gabriel, te esperamos en el próximo podcast con nuevas ediciones de tus libros. Bueno, muchas gracias de nuevo por la difusión y gracias a todos los que están mirando. Y nada, estaremos de vuelta entonces. Sí, por supuesto. Bueno, ¿redes? Las redes. Me pueden seguir por Gabriel Cardoso Art, que es mi Instagram. Y me pueden seguir por ahí en realidad, pues después tengo Twitter y eso, pero no lo uso mucho, así que Gabriel Cardoso Art. Síganme por ahí. ¿Por TikTok, Instagram o...? Sí, todos es más o menos lo mismo. O sea, Gabriel Cardoso Art, en YouTube también, Gabriel Cardoso Art. Cardoso con Z. Cardoso. Bueno, vamos a hacer el intercambio, lo mostramos. A mí me encantó. Está genial. Aún son allí. Este intercambio me encantó, me gustó. Genial. Está genial. Bueno, nos despedimos en el próximo capítulo del podcast. Muchas gracias y nos vemos.